Voy a decir dos cosas para refrescar la idea de institución fluida o institución. Todavía sigue entrando gente. Eh, porque es importante detectar que las formas institucionales tienen una historia, como las formas estatales tienen una historia, como el capitalismo tiene una historia. Decíamos que en tiempos de capitalismo financiero las instituciones también se fluidifican. No solo el capital se hace más líquido, también las relaciones sociales, los estados, las instituciones se fluidifican. Entonces veíamos eh, formas en que se habían fluidificado las instituciones y habían llegado a ser, como les digo yo, astituciones. Eh, Esas instituciones, eh, bueno, se diferencian de la institución sólida, de la institución moderna, de la institución tradicional. Y podríamos, sí, ¿alguien quería decir algo? Parece que no. Bueno, decía, una forma de diferenciar la institución fluida de la institución sólida es señalar dos características esenciales, definitorias de la institución sólida. Y es que esa institución sólida, esa institución moderna, podríamos llamar también la institución clásica, eh, la institución que estamos acostumbrados a imaginar cuando pensamos en una institución, es una institución que tiene dos rasgos salientes. Por un lado, la repetición, la regularidad, la rutina, y por otro lado, un lugar donde se relacionan lo individual y lo colectivo. Veíamos que en las instituciones, Profe, esa, perdón, ¿cómo dijo un lugar donde qué? donde se relacionan lo individual y lo colectivo. Las, Gracias. las instituciones son eh, habitualmente, cuando funcionaban de manera tradicional, de manera clásica, de manera moderna, una mediación entre la sociedad y el individuo, una mediación también para que se relacionen los individuos y los grupos. Todo eso es lo que resumo como relación entre individual y colectivo. Pero estaba diciendo, la repetición es algo que no se da en la institución, porque la institución tiene que adaptarse a los cambios que hay en el mercado constantemente, que hay en lo social financiero, lo social durante el capitalismo financiero, constantemente. Y la relación entre lo individual y lo colectivo también, o mejor dicho, el lugar de la institución como mediación entre la sociedad y el individuo, también queda alterado en la institución fluida o institución, porque la institución busca satisfacer demandas individuales.
Uno de sus rasgos es la personalización. La personalización la podemos ver al elegir un fondo de WhatsApp, pero también la podemos ver en una escuela cuando en el comedor de la escuela cada chico come algo distinto, o cuando un, un chico tiene una maestra integradora. Son formas en que las instituciones se fluidifican, personalizando su oferta, sus servicios. Em, bien, ahora, hoy vamos a ver, eso que acabo de decir sería como un resumen muy condensado, muy destilado de la reunión pasada de em, de los capítulos 3 y 4 de mi libro, Esto no es una institución. Lo que vamos a ver hoy es el capítulo 5. Los capítulos 3 y 4 están en la primera parte del libro que se llama Lo que hay. El capítulo 5 constituye la segunda parte del libro que se llama Lo que hacemos con lo que hay. Lo que hay, lo dado, es la institución fluida. Pero tengo que aclarar algo que suele llamar a confusión. Se toma lo fluido como algo bueno, como algo piola. Yo digo que lo fluido es la forma contemporánea de dominarnos. No es piola, canchero. En todo caso, es canchero para dominarnos mejor. Las instituciones tienen algo, bueno, tienen una característica que es que crean sujetos gobernables. Pero cuando son instituciones sólidas, crean esos sujetos gobernables de una manera, y cuando son instituciones fluidas, crean esos sujetos gobernables de otra manera. Por ejemplo, dándole a cada uno su demanda, aislándolo de lo común. O sea, digo por ejemplo, pero es sobre todo eso, aislándolo de lo común. Uno de los ejemplos, o mejor, más que ejemplo, uno de los casos singulares que aparece en el capítulo 5 es el del plan Fines que, se, que hubo en años kirchneristas y que duró todavía durante el gobierno de Macri. Se está sumando una compañera más. Bueno, decía que el plan Fines eh, podría ser tomado como el caso de una escuela flexible, una escuela fluida. Era, muchos de ustedes lo habrán conocido, quizás hayan cursado un Fines. Era un plan para que los adultos que no habían terminado la secundaria lo terminaran.
se daba en lugares muy diversos, no en escuelas, a veces en alguna escuela, a veces en algún sindicato, a veces en alguna casa particular, a veces en la cochera de una casa particular. A veces esa sede edilicia cambiaba eh, con el tiempo. Los profesores que enseñaban ahí no tenían un cargo de planta, eran monotributistas. Es decir, la fluidez se veía en varios elementos precarios. Yo les dije la sede y la forma de contratación de los docentes, pero eh, también se puede ver la fluidez en que la fluidez del fines, en que la misma materia la misma materia dictada por distintos profesores tenía distintos contenidos, porque cada profesor armaba el programa de su materia. Había algunos contenidos básicos, pero no era el ministerio el que determinaba los contenidos como tradicionalmente. Era el profesor o profesora el que definía el proyecto, como se lo llamaba más que programa. Eh, bueno, ahí cada estudiante iba a terminar la secundaria para cumplir su proyecto personal, no como en la escuela secundaria o primaria del siglo XX, donde de lo que se trataba era de forjar subjetividad ciudadana. Si cada estudiante va a la escuela por su proyecto personal, eh, es maravilloso que tenga proyecto personal, pero queda separado de eso común que era la nación, que era la ciudadanía. Pero en tiempos fluidos, no se, en tiempos sólidos se gobernaba a la gente convirtiéndola en ciudadanos, ciudadanas. En, en- en tiempos fluidos se gobierna a la gente aislándola, desligándola de lo común. De hecho, se suele decir gente y no pueblo. El pueblo era una unidad, ¿no? La gente es una multiplicidad, una multitud. Bien, la cuestión en este capítulo 5, en esta parte B del libro que se llama lo que hacemos con lo que hay, es descubrir qué puede estar más allá de de la sujeción, más allá de la dominación. Por eso el capítulo se llama Los más allás de la institución. Siempre el pensamiento crítico o el pensamiento revolucionario, mejor dicho, ha buscado qué era lo más allá de lo que hay, lo más allá de lo que estaba más allá de lo dado. Pero ese más allá es distinto en tiempos sólidos y en tiempos fluidos. Ese más allá es distinto a lo largo de la historia. Si la dominación cambia, el más allá tiene que cambiar. Y por eso el interés en caracterizar las instituciones fluidas, para poder caracterizar un más allá que esté situado.
Profe, Sí, hay una compañera, Manu Barrios, que quiere conectarse, que está intentando conectarse. No sé si... sí, yo la veo y le pongo a admitir, pero se ve que no engancha. Ujú. Este, ahora pareciera que entró. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, en resumen, el más allá es relativo. El más allá está situado históricamente. En este capítulo 5 de lo que se trata es de ver cuáles son los más allá de la institución. Eh, bueno, ahora una aclaración. Más allá es más allá, no es lo opuesto, no es lo contrario de lo que hay, es más allá de lo que hay. ¿Qué quiere decir? Que no es una negación, es otra afirmación, es una afirmación otra, afirma otra cosa que lo que hay. No es que si es fluido, los más allá de la institución, se- no es que si lo, repito, formulo de vuelta la frase, no es que si lo que hay es fluido, los más allá son sólidos. Los más allá afirman otra cosa. Ahora, si podemos, vamos a analizar los más allá que analizo en el capítulo 5 y se va a ver más claro. Pero esto es importante. Eh, un más allá puede ser, por ejemplo, eh, un comedor barrial que hace actividades, por ejemplo, un merendero donde los chicos meriendan juntos y juegan un rato. Lo opuesto de los chicos que no pueden merendar sería volver al siglo XX, cuando cada chico podía merendar en su casa, en la mesa familiar. Pero acá se trata de ir más allá de lo que hay con lo que hay, no querer volver al pasado. Cuando digo con lo que hay, no es nada más lo que hay, es a partir de lo que hay, tomado como plataforma, lo que hay como plataforma, ver qué se puede agregar, qué se puede agregar que cambie la lógica, mm, que afirme otra cosa. El primer más allá o primera singularidad que aparece en el capítulo 5 es, tiene que ver con la discapacidad o, o con los llamados discapacitados. Se trata el más allá concreto, es una comisión universitaria de accesibilidad que había en la Universidad Nacional de Comahue, que decía, buscamos acceso al medio físico y social.
pero decía, la discapacidad no existe. La discapacidad es un proceso de discapacitación. Habitualmente se, se piensa que se atiende la discapacidad, decían ellos, de manera, eh, se atiende la discapacidad generalmente de manera romántica, teniendo lástima por el otro, viéndolo como incapaz de hacer nada. También hay una visión más tecnocrática que dice, bueno, se necesitan ciertas tecnologías para darles acceso a los discapacitados. Pues esa tecnología puede ser silla de ruedas y rampa, o puede ser eh, lectores, eh, programas que les lean a los ciegos la pantalla de la computadora o los libros en PDF. Eh, Esa visión tecnocrática también busca asegurar un servicio, asegurar una asistencia al discapacitado. Así que sea romántica o sea tecnocrática la visión, la- lo que hace la institución es ponerse servicial y tratar de darle al discapacitado lo que le falta. Pero esta gente dice, al discapacitado no le falta nada. Creemos que le falta porque tenemos la idea de que lo normal es cierto cuerpo considerado normal y productivo. Si nos sacamos de encima la idea de la productividad, del rendimiento y de la normalidad, la cosa se empieza a ver de otra manera. No como que al ciego le falta la vista, sino como un cuerpo singular que tiene una marca, pero que puede hacer un montón de cosas. ¿Qué cosas puede hacer? Bueno, eso es lo que se puede investigar. Entonces, la rampa para la silla de ruedas o, o el lector de pantalla para el ciego o lo que sea que da un acceso, nos va a dar la posibilidad de encontrarnos los llamados normales y los llamados discapacitados. Ese encuentro no sabemos qué puede hacer, pero puede hacer, pero eso que puede hacer es algo a investigar. Entonces, de lo que se trata es de generar un encuentro que explore, un encuentro que investigue, un encuentro que descubra potencias. ¿Qué podemos, los que tenemos la marca de una falta y los que no tenemos esa marca? Es decir, los considerados discapacitados y los considerados normales, al encontrarnos vamos a poder otra cosa que si no nos encontramos. Entonces se pasa de una idea de servicio y asistencia
a una idea de encuentro y exploración. En unos minutos se va a cortar la reunión. eh, Ahí va a haber una interrupción de 10 minutos y después volvemos a arrancar. Les paso un nuevo link. ¿Ok? A ver, esperen. Apreté el botón equivocado. Bueno, eh, espero que no me cobre nada. Eh, lo- la- de alguna manera el Zoom es una fluidificación del aula y, y una fragmentación del aula. Eh, Así que, eh, bueno, vamos a ver qué nos depara. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, entonces, volviendo, la institución quiere asistir para darle al asistido una facultad ya conocida. El más allá quiere investigar y para investigar no es que le da al asistido algo, es que produce un encuentro, produce un nosotros entre asistidos y no asistidos, o entre asistidos y asistentes, que genera eh, no facultades conocidas, sino potencias recién descubiertas. Entonces, lo que hace en el caso de la discapacidad, lo que hace la institución es facultar, pero al facultar discapacita, convierte en discapacitado al asistido, porque lo compara con lo normal y sabe a dónde lo tiene que incluir. En cambio, el más allá afirma otra cosa, afirma lo que pudo explorar y lo que pudo descubrir, y afirma la posibilidad misma de descubrir, de descubrir potencias. Eh, Ahora bien, esta búsqueda de qué podemos lo encontramos en otros casos que están en el libro. Yo les voy a hablar de uno que es el Centro de Formación Profesional número 24 del barrio de Flores. El Centro de Formación Profesional CFP 24 eh, es uno de tantos CFPs que se formaron en el siglo XX, en la década de 1940, en tiempos en que había desarrollo industrial en Argentina. Ese desarrollo industrial requería mano de obra calificada. Entonces se crean los FPs que dan, los centros de formación profesional, que daban capacitación a adultos, cursos de albañilería, electricidad, plomería, para que esa gente pudiera entrar a las fábricas que necesitaban esa mano de obra. Herrería. En el año 2000
este SFP tenía muy pocos alumnos, a tono con eh, la Argentina de los 90 de desocupación y desindustrialización. Y desde ese momento, desde el año 2000-2001, se hace cargo una nueva dirección del CFP 24 y dicen, el mundo del trabajo, tal como lo conocimos a mediados del siglo XX y hasta la década del 70, es decir, hasta la dictadura, bueno, ese mundo del trabajo no existe más. Entonces, no sabemos qué tiene que hacer la escuela para que sus estudiantes se conviertan en trabajadores. A mitad del siglo XX se sabía, hoy lo tenemos que investigar. Y lo que tienen que investigar, dicen ellos, mm, eh, digo dicen porque empezaron en el 2000, pero todavía siguen. Un momento. Lo que tienen que investigar es la relación entre escuela y trabajo. ¿Cómo lo investigan? Haciendo ensayos concretos de relación entre escuela y trabajo. Y también ensayos concretos de relación entre la escuela y el barrio. Uno de los primeros ensayos de relación entre escuela y trabajo fue ir a una escuela rural que estaba en Misiones y hacer cosas que la escuela necesitaba con capacidades aprendidas en el CFP. En ese momento hicieron un tanque de agua instalaron un tanque de agua para que la escuela tuviera agua corriente. Y también armaron unos baños. A diferencia de lo que se hacía cuando se estudiaba plomería en el siglo XX, que era eh, armar un box en la escuela y desarmarlo. Se practicaba, eh, digámoslo así, en el laboratorio, no se practicaba en la realidad. Acá probaron ir a una escuela rural a practicar con una utilidad concreta y no para desarmar después. Bien. eh, un ejemplo de ensayo de relación con el barrio es lo que ellos llamaron la milonga de flores, que creo que todavía existe, que consistía en abrir la escuela una vez por mes para hacer una milonga, para bailar tango, eh, que la gente se conozca y así. Eh, que la gente también viera que la escuela era un lugar donde se podía estar y no ese lugar medio fantasmagórico en el que se había convertido en los 90 cuando estaba casi vacía con menos de 10 alumnos. Eh, otro proyecto de experimentación, otro proyecto que ensayaron y que sirvió para experimentar la relación entre escuela y trabajo fue una cooperativa
Esa cooperativa empezó como una cooperativa entre aprendices, digamos, entre estudiantes de la escuela, que se hizo en la escuela enseñando la forma de armar una cooperativa y que después salió de la escuela y hasta donde yo supe seguía existiendo muchos años después de haber estado en la escuela. Eh, pero también la escuela hizo otros proyectos de investigación de la relación trabajo-educación. Siempre había algún proyecto nuevo. Por ejemplo, se juntó con una cooperativa de programadores que existía independientemente de la escuela para que los programadores hicieran junto con la escuela un portal web que funcionara como bolsa de trabajo. Entonces ahí la experimentación era cómo trabajar juntos escuela y programadores. En otro momento hicieron a veces era en otro momento, a veces era al mismo tiempo, paralelamente, ¿no? Una experimentación de trabajar con una cooperativa textil, porque una, una de las capacitaciones que se daba en la escuela era de estampado. Bueno, después había otras actividades, como podía ser juntarse a ver los partidos del Mundial en el patio de la escuela en pantalla gigante de los mundiales, ¿no? Eh, la cosa es que esta escuela, que tenía menos de 10 alumnos en el año 2000, hacia el año 2015 tenía 1.500 alumnos. Ah, otra cosa que hicieron fue diseñar en el terreno de al lado de la escuela, mejor dicho, en el patio del fondo de la escuela, un edificio nuevo que le reclamaron al gobierno de la ciudad con cortes de calle, con llamadas a los medios. Pero el diseño del lugar lo hicieron dentro de la escuela con una profesora que era arquitecta y que enseñaba construcción, así que lo hicieron en ese curso. Eh, Bien, lo que ellos decían todo el tiempo es no queremos convertirnos en un talledero. O sea, la escuela decía, no queremos convertirnos en un talledero. O en un cursadero. No queremos dar cursos y que la gente se vaya como entró, cada uno solito al mercado a, a insertarse individualmente como empresario de sí mismo. Eh, ellos trataban de generar lazos comunitarios y a tal punto se generaban lazos que la gente quería seguir cursando en la escuela. Por ahí llegaban para hacer un curso y terminaban haciendo cinco con tal de mantenerse en ese ambiente de lazos solidarios. Eh, bueno, esto es muy común, ¿no? Hay otro más allá que no está en el libro, que está en mi sitio web, que habla de una asociación civil que hacía consorcios en vivienda social. A veces los municipios
del Gran Buenos Aires hacen vivienda social para trasladar a gente que vive en alguna villa, en algún barrio popular, y los trasladan a los relocalizan, se dice. Los relocalizan en esa vivienda social y, eh, que son edificios de 4 pisos en general. Cuando vivís en un edificio, es decir, en propiedad horizontal, la ley te obliga a formar consorcios. Esta asociación civil era contratada por los municipios para ayudar a la gente relocalizada a formar sus consorcios de copropietarios, ¿no? Y lo que buscaban y lograban era la participación de la gente y la forma de trabajar en asamblea. Eh, Habitualmente, eh, las reuniones de consorcio, yo no sé si ustedes viven, alguien en Capital, ¿no? En Cava, pero acá en Cava a las reuniones de consorcio nunca va mucha gente. Entonces se convocan en primera convocatoria, digamos, a las 7 de la tarde y en segunda convocatoria a las 7:30. ¿Por qué es así? Porque la primera convocatoria necesita tener quórum y la segunda no. Entonces, si no vino nadie, 7:30 se arranca con lo que estén, aunque no haya quórum. Lo que hacía esta asociación civil es siempre convocar en primera convocatoria a las asambleas, si no había quórum no se hacía la asamblea consorcial, para que apareciera una forma de gestionar colectiva, asamblearia, autogestiva, autónoma, y que se dejara de cada vecino en su casucha o cada vecino en su departamentucho. Eh, bueno, de estas dinámicas salieron proyectos como eh, hacer encuentros, hacer reuniones para amasar pizza o reuniones o un proyecto de parquizar los espacios comunes. Eh, es decir, había un encuentro entre vecinos que experimentaba hacer cosas que habitualmente los vecinos no hacen, no hacemos, que es compartir con otros vecinos, que es dejar de desconfiar del vecino y empezar a confiar. Bueno, ¿qué pasa? La, la vivienda social donde ocurrían estos consorcios suele estar mal construida, con bajo presupuesto, con un poco de desidia y, por ejemplo, hay goteras y filtraciones. Pero la asociación civil decía, no queremos convertirnos en un reclamadero. Los vecinos se nos vienen a quejar y quieren que nosotros transmitamos las quejas a la municipalidad. Nosotros, decían en la asociación civil, queremos eh, que los vecinos se autoorganicen para, bueno, reclamar cuando hace falta reclamar, pero también resolver todo lo que se pudiera resolver. Y no esperar del otro, sino experimentar qué podemos nosotros. Como ven,
la escuela del CFP 24 no quería hacer un cursadero, la, la asociación civil esta no quería hacer un reclamadero, no quería convertir al consorcio en un reclamadero. Tampoco en un administradero, ¿no? Porque el consorcio podría ser solamente juntar expensas y anotar gastos en un Excel. Eh, Trataban de que hubiera algo más que mera administración, que hubiera eh, lazos de confianza entre vecinos, experiencia de comunidad. Eh, Ven que hablo en pasado, ocurrió que el municipio para el cual trabajaban ya prescindió de sus servicios eh, el año pasado, a tono con el gobierno mileísta, ¿no? Eh, bueno, si, eh, si miramos lo que hacen estos más allá, les voy a contar, tenemos tiempo, les voy a contar un más allá más que también está en el libro, el caso de Frida en la escuela 4 de Chubut. Eh, Allí es una escuela primaria. Allí había una nena que iba a veces a la escuela, faltaba mucho. La directora y las maestras fueron a ver qué, qué se hacía, qué pasaba con esta nena Frida, que venía tan poco. Eh, Descubrieron que su casa estaba en una isla y que cuando subía la marea no podía ir a la escuela. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer para que Frida se integre a la escuela? ¿Y qué podemos hacer para que la escuela sea escuela para Frida? Bueno, eh, dijeron que Frida venga cuando baja la marea, no importa la hora. A veces coincidía con su grado y estaba con otros chicos y aprendía. A veces estaba en el horario en que la portera de la escuela limpiaba, barría el aula y era la portera la que le enseñaba algo a Frida. En otros momentos estaba en la biblioteca y era la bibliotecaria la que le enseñaba algo a Frida. Eh, si se hubiera tratado de una escuela sólida, una escuela tradicional del siglo XX, Frida hubiera quedado afuera de la escuela. Por- Profe, perdone, sí, Fabiana se está intentando unir. a ver, ahí la admití, no la había visto. Gracias, profe. Eh, Gracias. Entonces decía, una escuela del siglo XX la hubiera excluido a Frida porque Frida no se avenía a los horarios reglamentarios, a la homogeneidad supuesta por toda institución sólida. En cambio, la escuela 4 de Chubut, ya en el siglo XXI, estaba eh, viendo cómo se podía hacer escuela en condiciones de heterogeneidad. Pero no hizo lo que hubiera hecho una institución. Una institución hubiera ido a reclamar que a Frida la relocalizaran en tierra firme
o que le dieran un bote para cruzar cuando subía la marea. Eh, la escuela número 4, charlando entre ellas, entre las docentes, decidieron, eh, el asunto es qué podemos hacer como escuela y no qué reclamar. Eh, y encontraron esta manera que decían ellas era cariñosa y alojaba a Frida. Eh, bueno, como ven, de nuevo, eh, no se trata de hacer un reclamo para brindar un servicio, sino de lograr un encuentro para empezar una experimentación de qué se puede en las condiciones en las que estamos. Eh, Esto es lo que hacen los más allá. Abrir un encuentro. Antes en el CFP veíamos el encuentro entre escuela y barrio, entre escuela y una escuela rural o entre escuela y una cooperativa, entre escuela y estudiantes incluso, para abrir un proceso de experimentación y de descubrir potencias nuevas y no, y no para recibir facultades conocidas en el mercado. Es decir, se trata de probar nuestras capacidades, no se trata de que la institución no nos discapacite, para usar la palabra que usaban en la Comisión Universitaria de Acceso al Medio Físico y Social de la Universidad de Comahue. Ahora, estos más allá que experimentan y descubren potencias y afirman otra cosa que, que la mera asistencia y discapacitación, nos permiten leer de nuevo qué es una institución y resumir. Eh, una institución buscaba, ya en tiempos de Milei probablemente esto cambió o cambie, pero una institución buscaba restituir derechos como en el siglo XX, ¿no? Restituir los derechos perdidos en el neoliberalismo o restituir la solidez perdida con el capitalismo financiero. Ahora, como el capitalismo es inevitablemente financiero porque es un fenómeno mundial que va más allá de las posibilidades de toda institución, incluso va más allá de las posibilidades de cualquier Estado, como digo, como el capitalismo es financiero, el mundo va a seguir siendo fluido y la restitución de la solidez no se va a lograr. Entonces, las instituciones están todo el tiempo restituyendo cosas que todo el tiempo se le desarman. Entonces, por ejemplo, un hospital trata de trabajar en red con un juzgado y se logra ese trabajo en red, se derivan casos del juzgado al hospital o del hospital al juzgado, pero en algún momento cambia, no sé, la trabajadora social del juzgado o cambia el jefe de área de servicio de salud mental del hospital.
que era el que hablaba con el juzgado. Eh, bueno, entonces la relación entre estas dos instituciones se desarma porque, y hay que restituirla, porque en condiciones fluidas todas las conexiones entre instituciones son precarias y corren el riesgo de desvanecerse en cualquier momento. El más allá no busca restituir, sino que asume la fluidez y busca abrir procesos instituyentes. Procesos instituyentes son procesos que siempre están comenzando, que nunca se pueden dar por acabados. Lo instituido, sí, lo instituido, que era lo sólido, sí se podía dar por acabado. También la institución lo que hace cuando busca restituir es reaccionar. Como, como hay fluidez, reacciono y quiero restituir lo sólido. Como hay desempleo, reacciono y quiero conseguirles empleo a los que llegan, qué sé yo, a los padres de la escuela que llegan a la escuela. Doy este ejemplo a propósito porque conté el caso del CFP 24, que es un más allá que en vez de buscar un empleo para cada uno, buscaba hacer cooperativas, hacer proyectos de asociación. Bueno, otra cosa que hacen las instituciones y que no hacen los más allá es personalizar la oferta o conformar. En las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y no es la única provincia donde ocurre esto, no se repite más el año. Si no aprobas una materia, te la tenés que recursar el año siguiente esa materia, pero no te separan de tu grupo de compañeros y compañeras. Eh, entonces me contaba una profe de lengua de quinto año que tenía en su quinto año estudiantes que estaban cursando lengua de quinto, lengua de cuarto, lengua de tercero, lengua de segundo, lengua de primero. Es decir, tenía que hacer 5 planificaciones y tenía un pizarrón dividido en 5 y un aula dividida en 5. Eso es una fluidificación de la institución escuela. Aunque uno mira el aula y parece que es la misma aula del siglo XX, está funcionando de otra manera. Eso también es una personalización. Bueno, eh, Profesor, discúlpeme, sí, Barrios Manuela le habla. Sí, ¿cómo? entonces quiere decir que quiere decir que a medida que van cambiando leyes eh, o condiciones de de las instituciones se modifica también el modo, la fluidez, como se diría, porque yo estoy tratando de entender, es la primera clase que me conecto con usted. También ahí me quedó el hecho de las instituciones. Las instituciones, en el ejemplo de Frida, o que usted da, quiere decir que las instituciones podrían ser más integral en el sentido de respuesta,
por lo que menciona que si hubiese sido una institución, hubiese habido por cambiar el sector del lugar o enviar cómo trasladar a Frida al lugar para escolarizarse, ¿no? Quiere decir que la institución haría algo más integral, más social. Eh, Muy interesante pregunta. Hay dos preguntas. Voy a la primera, que es si al cambiar las leyes cambia cómo funcionan las instituciones. Y sí, que cambia. Eh, no siempre es automático, no siempre se sabe cómo va a cambiar. En cada institución puede cambiar distinto. O sea, puede tener la misma ley efectos diferentes. Pero hay otro hecho que viene de la Constitución del 94, que es que las provincias tienen leyes diferentes o adoptan las leyes nacionales con una reglamentación distinta, una legislación distinta en su territorio a la legislación de otras provincias. Esto también fluidifica las instituciones y fluidifica, es decir, hace más heterogéneo eh, el estar en las instituciones, hace más heterogéneo al país. Eh, Bien, En- este tener que adaptarse a las leyes cambiantes obliga a las instituciones a fluidificarse. El entorno de intervención de las instituciones es cambiante en el siglo XXI. Es muy cambiante, velozmente cambiante. Sea porque cambia el gobierno, sea porque cambia el presupuesto, sea porque cambia la ley, sea porque cambia algo en el barrio, sea, como les decía antes, cambia la persona que tenía el contacto con la otra institución, cambian los integrantes porque su contratación es precaria, eh, y así sucesivamente. Bien, entonces, a la primera pregunta, en resumen, diría esto. Eh, el entorno de intervención de las instituciones es cambiante, o el campo de intervención es cambiante, y eso las obliga a fluidificarse, las obliga a devenir instituciones. Si bien hay instituciones que parecen fluidas, perdón, si hay instituciones que parece que se repiten como en el siglo XX y parecen sólidas, se tienen que fluidificar en alguna medida, sea porque usan el Instagram, sea porque les cambió la ley, sea porque se empobreció la población que va ahí, sea porque hay más desempleados, sea porque cambió el tipo de trabajo que tienen, sea porque hay más problemas de salud mental, etc. Nuevos paradigmas. La otra pregunta, si lo de Frida nos dice que una institución puede tener un enfoque más integral. Bueno, esto de tener un enfoque más integral también tiene lo que decía al principio, que es creer que ya sabemos qué hay que darles a los asistidos. Queremos darles una facultad que el mercado y la sociedad reclaman o que ellos mismos necesitan. Es decir, el problema con la institución no es que su trabajo sea parcial.
el problema con la institución es que no invita a investigar potencias ignoradas. La institución busca incluir en lo ya dado. Esa inclusión en lo ya dado que hace la institución es una forma de gobernar, es una forma de eh, dominar, es una forma de reproducir lo dado. Entonces, la cosa no es si se da pocos servicios o muchos servicios, si se dan servicios parciales o servicios integrales. La cosa es dejar de dar servicios, o sea, el más allá lo que hace es no dar servicios y es producir encuentros. Con esto voy cerrando. Producir encuentros que, eh, que generen potencias que afirmen otra cosa. Y en general es afirmar lo común, algo que el mercado no afirma. Queda tiempo para que les cuente de una escuela del partido de Pilar, una escuela que en los 90 era una escuela privada y en el año 2000, eh, 2001, fue vaciada por sus directivos o por sus dueños y los dueños desaparecieron. Entonces, los padres y los docentes recuperaron la escuela, la convirtieron en cooperativa y la hicieron trabajar como cooperativa y la hicieron funcionar como cooperativa. Docentes y padres se reunían para gestionar lo que necesitara la escuela. Es decir, crearon una esfera pública del tamaño de la escuela, ¿no? Empezaron a reclamarle subsidios al Estado, los consiguieron, eso permitía funcionar, entonces las reuniones de padres y docentes tenían que gestionar también la parte económica. Ahora, ¿qué pasó? En un momento el Estado empezó a contratar individualmente a los docentes y a pagarles los sueldos a los docentes de esa cooperativa. De esta manera, los docentes dejaron de venir, dejaron de ir a las reuniones de la cooperativa, los que cobraban el sueldo. Había un grupo de docentes que cobraba el sueldo en el banco y lo retiraba por el cajero, y había un grupo de docentes que lo recibía de la cooperativa, que, bueno, que era una cooperadora, vieron que las escuelas son cooperadoras. Eh, ¿Por qué les cuento esto? Porque se podría decir que pagarle un sueldo directamente a un docente no sé, suena a un avance, a una asistencia del Estado a la educación más completa. Pero esa forma de asistir rompió el común que habían formado estos padres y docentes. Entonces, la crítica a las instituciones no es que sus servicios o sus asistencias son parciales y que deberían ser más integrales. La crítica es que sus servicios son serviciales, que, que sus servicios fragmentan lo común, que sus servicios evitan el encuentro y la investigación de qué puede lo común, de qué podemos cuando nos juntamos. Bueno, quedan un par de minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario?
Profe, con el ejemplo que dio recién, sería como que un modelo de institución fluida y un más allá en un mismo contexto entran en conflicto. O Esas, sea, el funcionamiento, como dijo, una parte de docentes eran pagados como un servicio y el otro de modo de cooperadora. Es sí, como que se rompe ese encuentro que se da con el más allá, que dijo que es un espacio de encuentro más comunitario. sí. Eh, Sería como que si se encuentran, existe un conflicto. me sirve tu pregunta porque lo primero que tengo que aclarar es que los más allá no son instituciones que están aparte en otro lado, son espacios que se dan en las instituciones. En las instituciones, un grupo o un encuentro, mejor dicho, se abre un espacio de exploración y esa exploración es lo que está más allá de la institución. Y sí, puede haber conflicto entre el más allá y la institución, pero también pu- puede haber una relación de plataforma, la llamo en el libro. Ahora no queda tiempo para desarrollarlo, pero sería esto que hace el CFP 24. La escuela da los cursos, no deja de dar los cursos. La escuela, el CFP 24, recibe el presupuesto del Estado y lo usa y lo bien que lo usa y lo bien que hacen usarlo para dar esos cursos y tener materiales para los cursos. Pero con esa base pone algo más que va más allá del mero servicio, que es descubrir potencias, descubrir cosas que puede la escuela y que un CFP común no podría. Bueno, espero haberte aclarado. Profe, perdón, según lo que preguntó la compañera recién, lo que entiendo que puede ser es que lo que rompe es quizás el lazo común entre todos los docentes, porque divide, fragmenta, digo, tenemos una parte paga por el Estado y otra parte paga por la cooperadora de la escuela. Como que divide y eso también influye, ¿no? A las instituciones, ¿no? Me parece que va por ese lado, que ahí fragmenta algo. Sí, claro, la idea es Intenciones cómo generar lo colectivo en este mundo de tanta desligazón, de tanto individualismo. Se nos está por terminar la reunión. Yo les quiero agradecer y bueno, ya la próxima van a estar con Ariel.